Y aún con esta idea de estas últimas canciones, ¿no? De cómo el Señor nos atrae y cómo Él se ha fijado en nosotros a pesar de nosotros mismos, ¿no? A pesar de nuestro pecado. ¿Hay algún pecador aquí? ¿Hay algún pecador? Hay algunos que no levantan la mano ni para eso. No importa. Ahí no nos pueden mentir, todos somos pecadores. Y de alguna manera u otra ofendemos al Señor. Pero así todo, como decía esta canción y la anterior y las que cantamos siempre aquí, el Señor sigue buscándonos y nos sigue esperando y nos sigue atrayendo y aún prepara los ambientes para que podamos tener esos encuentros con Él. ¿Sí? Esos encuentros que no son solamente encuentros de domingo, no son solamente para el domingo. Él tiene un encuentro preparado para vos todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que aprovecha eso. Dios es muy creativo y cada encuentro es muy diferente uno del otro. Venimos leyendo la historia de David y este muchacho llamado Mefiboset. Y seguimos ahí todavía. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 6 en adelante, que cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó: ¿así que tú eres Mefiboset? Y este contestó: aquí me tienes para servirte. Y David le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo: pero ¿quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. El rey David reiteró que Mefiboset comería con él, como si fuera uno de sus hijos. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. De este encuentro del que venimos hablando ya, hoy es el quinto domingo, hemos aprendido algunas cosas para que nos vayan bien, y a toda esta serie le hemos puesto principios de vida para el 2020, pero en realidad sirven para cualquier momento, dijimos eso, ¿no? Y aprendimos de esta historia, en primer lugar, que debemos hacer las cosas al revés, ¿sí? Como David, que tomó una actitud totalmente contraria a la época, ¿sí? Hacer las cosas al revés, es decir, no hacerlas como las hace todo el mundo. Y no voy a entrar en detalles porque ustedes pueden repasar el mensaje en nuestro canal de YouTube si no estuvieron presentes ese domingo. Segundo domingo, aprendimos de esa historia que no debemos culparnos por las cosas de las que no somos responsables. Y eso incluye el lugar donde naciste, eso incluye a los papás que tuviste, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, dijimos que esta historia nos enseña también que debemos chequear siempre si estamos en el lugar correcto, y agregamos esa noche que hay un solo lugar correcto, que es la presencia de Dios, y que podemos estar ahí en cualquier momento. Y el domingo pasado nos enseñaba esta historia que debemos buscar el decreto del rey, porque es lo único que nos libera de cualquier injusticia. Como pasó con Mefiboset, que vivía en esa aldea de la cual hablamos el domingo pasado, pero fue sacado de ahí por un decreto de Dios. Y si decíamos el domingo que si nuestra situación es parecida, si estamos en un lugar de angustia, de tristeza, de dejadez, de pesimismo, de ahí se sale con un decreto del rey. Y necesitamos buscar ese decreto, Y ese decreto obviamente es un decreto de Dios, es una palabra de Dios. Así que esta historia nos mostró que un pacto que David tenía con el papá de Mefiboset habilitó para que este muchacho pueda vivir en el palacio.
Como dijimos, a pesar de que se merecía la muerte, en realidad no sé si se merecía, pero era la costumbre de la época, ¿no? Todo descendiente del rey vencido se lo liquidaba. Pero David, por un pacto que tenía, lo habilitó para vivir en el palacio. Pero también aprendimos con esta historia que la discapacidad que poseía, recuerda que era lisiado, ¿sí? Para los que no estuvieron los domingos anteriores, era lisiado porque cuando huía, mientras sus papás, su abuelo estaban siendo asesinados, su niñera lo llevaba en brazos, se le cayó, se quebró las piernas y no pudo caminar bien nunca más. Así que esa discapacidad que él poseía desde que tenía 5 años, ¿sí?, por los errores de otro, lo acompañaban y aparentemente lo acompañaron siempre. La Biblia nunca habla de un milagro de sanidad en la vida de Mefiboset. Lo acompañaron siempre. La discapacidad de Mefiboset lo acompañó siempre. Como dijimos, muchas veces Mefiboset no fue responsable de lo que le ocurrió, ¿sí? Fue el descuido de esa niñera lo que produjo su estado de incapacidad o discapacidad, ¿sí?, lo que sea. Pero, aunque él no fue responsable de ese accidente, la historia nos viene enseñando que mientras estuvo lejos del pacto, lejos del palacio, vivía dominado por su discapacidad. Y si estuvieron aquí el domingo pasado o escucharon el video del mensaje pasado, van a recordar todo lo que dijimos, todo lo que hablamos, todo lo que comentamos, que era una vivencia prácticamente comunitaria de esa aldea donde Mefiboset creció, que se llamaba Lodebar. Una aldea que estaba caracterizada porque allí vivían todos los aparentemente malditos por la sociedad, ¿sí? Así que claro, él como uno más vivía en ese lugar marcado por su discapacidad, ¿sí? Y así fue mientras se mantuvo lejos del pacto. De hecho, no sé si él sabía del pacto. La Biblia no lo dice. Pero había un pacto que le aseguraba un lugar en el palacio y él no estaba ahí, ¿sí? Por eso hablábamos acerca de estar en el lugar correcto. Entonces se nota que él vivía dominado por su discapacidad, porque cuando llega al palacio tenía un lenguaje de discapacitado, un lenguaje de lisiado, ¿sí? ¿Qué es lo que dice él? Soy un perro muerto, ¿sí? Así se veía él, como uno que no sirve, pero literalmente para nada, ¿no? Decíamos ese domingo cuando predicamos del perro, que ya llamarse perro a uno mismo es grave, pero además perro muerto es lo peor que uno puede decirse, ¿no? Así que él tenía un lenguaje de discapacidad. Mientras estaba lejos del pacto, él no tenía un futuro para él, mucho menos para darle a su hijo. Tenía un hijo, la Biblia dice que tenía un hijo, ¿no? Pero ese hijo cargaba sus propias y mismas miserias. Es decir, Mefiboset no le podía asegurar un futuro más allá de sus propias miserias. Lejos del pacto, lejos del palacio, toda su vida era una vida de lisiado, ¿sí? No solo su lenguaje, también su mirada de la vida, ¿eh? Él veía la vida como un lisiado, es decir, llena de imposibilidades para él. Su perspectiva del futuro era la perspectiva de un lisiado. ¿Qué puede esperar un lisiado? Que alguien lo asista siempre, nada más. Nunca poder arreglárselas por sí mismo, proyectar, crecer. Esa era su perspectiva. Puedo imaginar que aún sus relaciones eran relaciones de un lisiado, ¿sí? Porque él tenía que conseguir a alguien que camine a su ritmo. Así que se rodeaba de gente que andaba a su ritmo, que hablaba las cosas que hablaba él, que se quejaba de lo mismo, ¿sí? Es más, pienso que si aquella sociedad era como la nuestra, seguramente que hasta tenía un apodo de lisiado. ¿Cómo le dirían?
Claro, ustedes son tan santos que nunca le ponen apodo a nadie. Está bien. Pero seguro que tenía uno, ¿no? Lo identificaban por el apodo de lisiado. Es decir, toda su vida estaba circunscripta por su incapacidad. Pero cuando el pacto atrapa a Mefiboset, su historia comenzó a cambiar. Y supongo que ustedes se dieron cuenta que Mefiboset somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Más allá de que venimos sacándole muchas enseñanzas a esta historia, hay un montón de cosas que no estamos diciendo, pero creo que muchos se están sintiendo identificados con la historia de Mefiboset. Porque Mefiboset somos nosotros. Nuestro lenguaje sin Cristo estaba enfocado ¿en qué cosa? En nuestras incapacidades, ¿sí? En los dolores, en las angustias, muchas veces producidas por otras personas, pero ahí estaba nuestro lenguaje. Hablábamos como un lisiado, como un discapacitado, incapacitado, como le quieran llamar. Nuestra visión de la vida sin Cristo estaba supeditada a nuestras incapacidades. Era típico para nosotros simplemente decir, no puedo. Porque lo primero que saltaba delante de nuestros ojos frente a cualquier desafío o propuesta era nuestra discapacidad. Nuestra perspectiva de futuro sin Cristo era terrible, a tal punto de que muchos de nosotros teníamos miedo de cualquier cosa, ¿sí? Si el avión agarraba un pozo de aire, ya estábamos pensando que se terminó todo ahí, ¿no? Y qué desesperación y cuántas otras experiencias que teníamos cuando todavía Cristo no estaba en nuestra vida, sin expectativas de futuro. ¿Y nuestras relaciones? Bueno, no voy a preguntar, pero me encantaría saber con quiénes se relacionaban ustedes antes de conocer a Cristo. Pero cuando Cristo llegó, el pacto nos atrapó, nos revistió, y así como pasó con Mefiboset, nuestra historia también cambió. Y allí recién nos enteramos que todo lo puedo en Cristo. Y a partir de ahí empieza a cambiar nuestro vocabulario, nuestra perspectiva del futuro, cambian nuestras relaciones. Empezamos a darnos cuenta de que con fulano, con mengano ya no nos conviene estar, y empezamos a encontrar gente hermosísima aquí en la familia de la fe, etcétera, etcétera, ¿no? Todo empieza a cambiar cuando Cristo se presenta en nuestra vida. Nuestro rey restaurador no es David, como le pasó a Mefiboset, pero es Cristo. Y así como en la historia del segundo libro de Samuel, Mefiboset nos representa a nosotros, David representa a Dios, ¿sí? Y exactamente lo mismo hace Dios con nosotros. De hecho, el apóstol Pablo decía que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos estaba mostrando que nuestra vida cambia a partir de un encuentro con Cristo. A partir del recuerdo de un pacto que Dios hizo con Jesús para que nos salvara, para que nos liberara, para que nos sacara de esa tierra de angustia y nos llevara a vivir a su palacio, a su tierra, ¿no? Así que nuestro Rey nos llama a empezar de nuevo. Nuestro Rey nos llama a un mejor tiempo sobre mejores promesas, ¿sí? Nuestro Rey, que es Jesús, no es David, nos cambia nuestras vestiduras de lamento por vestiduras de gozo. Debe haberle sucedido lo mismo a Mefiboset, es decir, todo lo que vemos que pasó ese día ahí en el palacio y los años sucesivos es simplemente un adelanto, una sombra, de lo que nos termina pasando a nosotros. Nuestro Rey nos llama a soñar sus sueños y creer que con Él todo es diferente. ¿Por qué? Porque Él lo hace todo nuevo. Imagínense, para Mefiboset todo fue nuevo. No sé cuántos años habrá vivido en ese lugar. Tenía 5 cuando llegó allí, y cuando David lo encuentra ya tenía un hijo, ya era padre, ¿sí? Así que deben haber pasado 20, 25 años, no sé cuánto. Pero pasó mucho tiempo, y ahora estaba descubriendo que el Rey le daba una nueva vida. Toda su vida literalmente cambió, como cambia nuestra vida cuando Cristo llega. Ahora, entendamos esto. Y voy llegando al meollo de lo que hoy quiero dejarles esta noche.
Entendamos esto, Mefiboset fue restaurado, amén, pero las marcas de su pasado lo acompañaban. Como dije, no hay evidencias de que se haya sanado milagrosamente, como sí pasó con otros personajes de la Biblia. Así que sus incapacidades, escuchen esto, sus incapacidades estaban a la vista ¿hasta qué momento? Hasta que se sentaba a la mesa. Hasta que se sentaba a la mesa. ¿Qué le dijo David? Le dijo, desde ahora en adelante te vas a sentar siempre en mi mesa. Así que las incapacidades de Mefiboset estaban a la vista hasta que se sentaba a la mesa. ¿Se pueden imaginar la escena? ¿Pueden imaginárselo? Si les sirve, cierren los ojos. Imagínense a Mefiboset entrando al comedor del rey. ¿Sí? ¿Cómo entraría? Pero cuando se sentaba, era uno más. Todos eran uno más. En realidad Mefiboset no era el único invitado en la mesa, como también hay otros invitados en la mesa que Jesús está invitándote a participar a vos. Y en esa mesa seguramente todos deben haber tenido una debilidad, una incapacidad, algún error, algún problema. Pero cuando se sentaban en la mesa, todo pasaba desapercibido. Fuera de la mesa, Mefiboset era el lisiado, el discapacitado. En la mesa era el hijo del rey. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Ya la agarraron, ¿no es cierto? Pero déjenme que valga la pena haberme sentado a estudiar esto, y que simplemente termine con algunas frases importantes que quiero recordar. Pueden ver esa imagen, ¿no? La pueden ver. Esto es lo que necesitamos entender, que jamás tenemos que levantarnos de la mesa del rey. Que si entendiste que el Señor te llamó, que si el Señor te atrajo y te sentó a su mesa, nunca tenés que levantarte de su mesa. Mientras estés sentado en su mesa, la gracia de Dios oculta tus incapacidades. No se ven porque la gracia de Dios lo cubre todo. Así que este es el quinto principio. Nunca te levantes de la mesa del rey. Amén. Decide que tenés al lado. Nunca te levantes de la mesa del rey. Nunca te levantes de ahí porque se va a notar. Se va a notar tu debilidad. Si te levantas de la mesa del rey, eres un incapacitado más en la vida. Pero si te mantienes en ella, eres hijo. El plan de Satanás es levantarte de la mesa que te dignifica. Ese es el plan del diablo. Satanás busca levantarte de la mesa porque quiere traer a memoria tus miserias. Él quiere que te levantes de ahí para que todo el mundo se dé cuenta de cuál es tu debilidad. Pero si no le querés dar el gusto al diablo, nunca te levantes de la mesa y nadie se va a enterar, porque Cristo oculta con su gracia tu debilidad. Amén. Es la mesa del rey la que hace que se vea la abundante riqueza de su gracia en tu vida. Si estás sentado en la mesa del rey, el que entra a ese salón donde estás con tus incapacidades, vos sabés que las tenés, pero el que entra, lo único que ve es una tremendísima mesa servida por el rey, y eso es lo que va a atraer su atención. Jamás se fijará en tus debilidades. La mesa del rey revela que te han sacado del mismo infierno y que te colocaron en su gloria. Es en la mesa del rey donde tus incapacidades y debilidades están cubiertas por la sangre de Cristo. Es más, el mismo Cristo, dice la palabra, nos esconde. Pablo dijo, ustedes ya han muerto y su vida está escondida en Cristo. En la mesa del rey los ángeles están a tu disposición porque ellos están al servicio de los herederos de salvación, así como los guardas del palacio de David estaban al servicio de Mefiboset. En la mesa del rey comes con el rey
Y en esa mesa aprendés cómo piensa y cómo visiona el rey. ¿De qué crees que se habla en la mesa del rey? ¿Te parece que se hablará de debilidades, de incapacidades? El rey llegaba después de una gran victoria. ¿De qué crees que se hablaba en esa mesa? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Eso es lo que quiere decir ese texto. Que cuando te sentás en su mesa, la conversación cambia y escuchás otra conversación que nunca quizás habías escuchado hasta ahora. En la mesa del rey se toman determinaciones sobre millones de pesos y millones de personas también. Eso es lo que se habla en la mesa del rey, porque lo que el rey habla ahí en esa mesa es una orden para todo el mundo. Por eso es que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De qué crees que se habla en su mesa? ¿Te parece que en la mesa se hablará de esa deuda que estás teniendo? Desde la mesa del rey tenés una mejor perspectiva de la vida y de la gente. Fuera de esa mesa solo sos un criticón porque sentís que nadie te ayuda lo suficiente con tus debilidades. Pero cuando estás en la mesa, ese pensamiento se va, se borra. Si están todos a tu servicio. En la mesa del rey hay entrenamiento, hay consejo, hay experiencias de victoria. En la mesa del rey jamás se comen sobras. Las sobras solo se comen cuando estás fuera de la casa del padre, como le pasó al hijo pródigo que terminó comiendo la comida de los cerdos. En la mesa del rey no hay límites, no hay hambre. En ese lugar nadie vive por debajo de la abundancia. Nadie. En la mesa del rey sos socio del Todopoderoso y ya no te preocupás, como antes lo hacía Mefiboset, por cuidar su quintita. Ahora sos socio del dueño del mundo. En la mesa del rey nadie habla de tus debilidades. Todos saben que la mesa le cubre la suya propia. En la mesa del rey solo se alaba la bondad del rey, porque todos llegaron allí sin merecer estar en esa mesa. Todos llegamos ahí. Ninguno de nosotros mereció estar en la mesa del rey. Todos llegamos ahí porque el rey nos llamó. La mesa del rey es la mesa de tu exaltación. Si no fuese por la mesa, nunca te hubieses enterado de Mefiboset. La mesa del rey es la mesa de tu exaltación. Levantarte de ella es vivir ilegalmente, es vivir fuera del lugar de tu propósito. ¿Dónde preferís sentarte? Quiero que te tomes un minuto para pensar, ¿dónde estás sentado ahora? No digo estas sillas de plástico, estoy diciendo, ¿dónde estás comiendo ahora? ¿Con quién te estás sentando ahora? ¿Qué conversación estás teniendo en este tiempo? ¿Qué es el mensaje que escuchás en ese lugar donde estás? Y ahora quiero que pienses lo que se habla, lo que se comparte, lo que se escucha, lo que se aprende en la mesa del rey. ¿En qué lugar preferís estar? ¿Cuántos quieren estar en la mesa del rey? Hebreos 4 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Acerquémonos confiadamente. Cierra tus ojos, por favor, un momentito. ¿Quién aquí esta noche necesita acercarse a la mesa del rey? El rey está llamando. El rey quiere que te sientes a su mesa. El rey te ofrece que tus debilidades, pecados queden escondidos debajo del mantel, o mejor dicho, escondidos en Cristo. Solo necesitas aceptar su invitación. ¿Cuántos quieren acercarse a la mesa del rey? ¿Cuántos pueden ponerse de pie ahí donde están diciendo, Señor, yo me quiero sentar en tu mesa? Yo quiero tu abundancia. Yo quiero tu paz. Yo quiero tu experiencia de victoria.
Yo necesito salir de donde se comen sobras. Necesito salir de donde no hay victorias para contar. Necesito salir del dolor y de la angustia para entrar a un ámbito de palacio, donde hay salida, solución, respuesta a cualquier situación. En el palacio del rey siempre había respuesta para todo, para absolutamente todo. Yo quisiera que esta noche terminemos este tiempo, primeramente orando, pero tomándonos unos minutos para disfrutar de la mesa del Rey. Empezamos la reunión recordando que el Señor prepara una mesa delante de nuestros adversarios. El escenario que pinta David allí no es un escenario de palacio, es un escenario de guerra, es un escenario de huida. Estás en medio del campo, pero el escenario que te presenta hoy la historia es un escenario de palacio. Quiero que entiendas esto, no importa dónde se está desarrollando tu vida en este momento. Quizá en este momento tu vida es como la de David en el campo de guerra. Ahí hay una mesa servida para vos. O quizá tu vida es una vida refugiada y escondida dentro del palacio. Hay una mesa para vos. Estés donde estés, hay una mesa del Rey servida que oculta tu debilidad. Y su palabra hoy nos enseña que nunca se nos ocurra levantarnos de esa mesa, porque donde nos levantemos se notará nuestra incapacidad. Donde nos levantemos se notará nuestra debilidad. Quizás ya lo experimentaste, quizás te diste cuenta, quizá por algún descuido te saliste de su presencia y claro, se empezó a notar tu debilidad, se empezó a manifestar eso que tenías adentro desde hace tanto tiempo. Se empezó a notar. El rey con mayúscula te dice: volvé a la mesa, hijito, volvé a la mesa. El Señor no te echa de su palacio, solamente te dice: volvé a la mesa. ¿Cuántos necesitan volver a la mesa? Porque se levantaron antes de terminar de comer. ¿Vieron que nosotros con nuestros hijos le exigimos, no? No te levantes que todavía no terminamos de comer. Pero la verdad es que muchas veces nosotros nos levantamos antes de que se levante la mesa y eso nos cuesta que nuestra debilidad otra vez aflora, queda a la vista. Va a aparecer en la pantalla ahora una oración. Una oración que también hizo el rey. Y si podés ver la letra, me encantaría que leas esa oración conmigo. Si alguno no ve la letra y quiere aprovechar, quizás proféticamente acercarse un poco más al altar, venga, sálgase de su silla, venga aquí al frente, porque vamos a tomarnos un tiempo para disfrutar de la mesa del Señor. Pero vamos a empezar leyendo esta oración y haciendo nuestra esta oración. Vamos a clamar como el rey clamó ese día, que todavía no era rey cuando lo escribió, cuando lo dijo, cuando lo soltó, pero expresaba su deseo y su necesidad de estar en la mesa de Dios. ¿Estamos listos? Quiero pedirte que cuando leas esto, no lo leas como cuando leías un libro de lectura en la escuela primaria. Léelo con el corazón, léelo profundo, ponele énfasis a tu lectura, es tu oración.
Aunque quizás siempre orás con los ojos cerrados, ahora vas a orar con los ojos abiertos porque vas a estar leyendo, pero será una oración igual, una oración con mucho clamor. Y una vez que terminemos de leer esta oración, que la vamos a hacer nuestra, vamos a pasar un tiempo en la mesa del Señor. Y el Señor va a empezar a nutrir nuestro espíritu y nuestra alma. Nos va a llenar de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos. Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Mi alma quedará del todo satisfecha, como si comiera los mejores platillos, y mis labios te aclamarán jubilosos al pensar en ti recostado en mi lecho, al meditar en ti durante mis desvelos, porque tú has sido mi socorro. Alegre viviré bajo las sombras de tus alas. Mi alma está pegada a ti, tu mano derecha me brinda apoyo. Aceptar la invitación del Rey y decirle: Señor, me siento en tu mesa. Cierra tus ojos y habla con Él. Decirle: Señor, me siento en tu mesa. Gracias por este plato que es para mí. Esta silla tiene mi nombre, Señor. Empezá a exaltar esa mesa del Señor. Empezá a exaltar ese lugar donde Él te está llevando. Habla bien de Él, así como hablas bien de aquellos que te invitan a comer a su casa. Levantá una exaltación, porque la comida que vas a comer en su mesa, seguro que no la comiste nunca. Va a ser la mejor comida de tu vida. Dale gracias a Él. Reconoce que lo que hay en su mesa es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Decile: yo no debería estar aquí. Dale gracias, decile: esto es demasiada honra para mí, pero entiendo que lo estás haciendo por amor. Lo estás haciendo por amor. Lo estás haciendo por amor. ¿Alguien quiere manifestarlo físicamente y venir aquí adelante? Vengan. Hoy nadie va a orar por tu vida hoy. Hoy solamente nos acercamos al altar, la mesa del Señor. Vení aquí con expectativa. Activa tu olfato. Ya se siente ese olorcito a manjar que solamente hay en su casa. Activa tu oído, porque ya se empiezan a escuchar esas conversaciones que solo vas a oír en su presencia. Activa tu vista para empezar a ver lo que te rodea, todo preparado para este día, todo preparado para el encuentro, todo armoniza con la majestad de Dios, todo. ¿Y todo para quién? ¿Todo para quién? ¿Para quién? Decilo, ¿para quién? Para mí, decilo fuerte: todo para mí. Todo para mí. Esto es para mí. ¿Cuántas veces entraste a alguna casa que te invitaron y dijiste: esto es para mí? El Señor te dice: sí, es para vos. No te vas a querer ir más, ¿no? ¿Cuántos quieren estar ahí y no irse nunca? No irse nunca. Te agradezco tanto por invitarme a tu mesa, por abrir la puerta, por preparar camino, por dejarme sentar ahí. Qué lugar de privilegio. No me quiero ir de acá nunca más. En esta tarde yo declaro que el mejor lugar es la mesa del Señor. Su mesa esconde mi incapacidad, esconde mi debilidad. Aquí soy atendido, me siento amado, nadie me observa,
solo disfruto. Padre, gracias por esta mesa. Reconozco que por Jesús, por el pacto con Jesús, hoy puedo disfrutar de esta mesa. Yo bendigo esta mesa. Quiero hablar el lenguaje que se habla en el palacio del Rey. Saco de mi vida la queja, porque no puede haber queja frente a tanta abundancia. Yo quito de mis ojos el dolor que veía a mi alrededor. Ahora veo la grandeza de mi Dios. Yo quito de mis oídos las conversaciones impropias que hablaban de derrota. Ahora mis oídos escuchan sobre tus victorias. Y mi boca se compromete a alabarte siempre. En tu mesa quiero estar siempre. En el nombre de Jesús. Quiero adorarte.